pero al menos unas pinceladas para que lo conozcáis y luego os daré mi contacto y el contacto del colegio por si alguien tiene mayor interés. Bien, una breve presentación. ¿Por qué surge I3E? La inteligencia emocional se ha trabajado en las aulas, en este congreso hemos hablado mucho de inteligencia emocional, inteligencias múltiples, y la inteligencia emocional se ha trabajado en las aulas desde siempre. Todos somos educadores y todos de una forma u otra hemos trabajado la inteligencia emocional. Pero muchas veces la hemos trabajado de forma un poco intuitiva, de forma inconsciente y sobre todo cuando surgían las necesidades, pero no de una forma explícita dentro del currículo. Y el programa I3E lo que pretende es eso, trabajar la inteligencia emocional dentro del currículo escolar. Luego veremos más detalladamente de qué forma, pero un poco para que nos situemos. Se diseña en el curso 10-11 y se implanta el curso siguiente, lleva ya implantado 2 años. Veremos en esta presentación muy brevemente los contenidos, unas pinceladas sobre los contenidos, los niveles de implantación, cómo se ha implantado I3E. Posteriormente veremos sobre todo en qué es innovador I3E, el programa de inteligencia emocional en entornos escolares, puesto que, como decíamos al principio, se trabaja mucho la inteligencia emocional e incluso hay muchas editoriales en los que aparecen muchas actividades para trabajar la inteligencia emocional. Pero ¿por qué I3E es diferente? ¿Por qué es innovador? ¿Y por qué consideramos que tiene el éxito que tiene? Pues nos detendremos un poco en esta parte, que quizá sea la más importante y para mí la más interesante. Y uno de los aspectos en los que es innovador I3E es sobre todo en el aspecto de la evaluación. I3E está enmarcado dentro de un proyecto de investigación junto con la Universidad Complutense de Madrid, que lo que hace es estudiar la eficacia del programa. Como luego veremos, se establece una línea PRE en la que se evalúa a todos los alumnos que van a participar en el programa, se aplica el programa I3E y posteriormente se hacen evaluaciones de seguimiento y evaluaciones de resultados. Entonces, por eso I3E es tan importante y consideramos que es tan innovador y tiene relevancia. Bien, un poco los contenidos. No me voy a detener en ellos porque, como ya he dicho, en el congreso se ha hablado mucho de inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional, pero para que veáis un poco cómo se ha diseñado I3E. Nosotros lo que hacemos es una revisión bibliográfica de todo lo que se ha trabajado de inteligencia emocional en el ámbito educativo y también hacemos un estudio sobre cómo se desarrolla la inteligencia emocional en los alumnos dependiendo del estadio evolutivo en el que ellos se encuentren. Entonces, una vez hacemos esa primera pequeña investigación, bueno, no tan pequeña, lo que hacemos es diseñar los contenidos y lo que hacemos es dividirlos en las distintas etapas y en los distintos ciclos. Como veréis, hay muchos aspectos de la inteligencia emocional intrapersonal que se repiten, puesto que la inteligencia emocional no se puede trabajar de forma aislada en un trimestre y luego olvidarlo, eso no sería eficaz. Hay muchos que se repiten, como son sobre todo el autoconcepto y la autoestima en toda la inteligencia intrapersonal emocional. Y luego otros aspectos como son las habilidades sociales y la autorregulación emocional. La autorregulación emocional estaría también dentro de la intrapersonal, pero muy vinculada a la interpersonal, puesto que se trata también de la resolución de conflictos, las relaciones con los iguales, etc. A modo de ejemplo, en infantil, cómo trabajamos el autoconcepto, porque veáis un poco cómo se ilustra el proyecto. Como sabéis, en infantil, el estadio evolutivo en el que se encuentran los niños es el egocentrismo. Y ellos no son capaces, aunque están dentro del egocentrismo, no son capaces de hacer un análisis sobre sí mismos, de ir desarrollando su autoconcepto de una forma introspectiva. ¿Cómo lo hacen? A través de los mensajes que reciben de los demás. Los mensajes que reciben de los demás, controlados por los adultos, son sencillos, siempre van a ser positivos, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito familiar. Pero para ellos también es muy relevante los mensajes que reciben de los iguales, de los compañeros. Entonces, I3E lo que hace es para trabajar en infantil autoestima y autoconcepto, y luego también en algunos ciclos de primaria, lo que hace es diseñar actividades enfocadas sobre todo a los mensajes que reciben de los demás, de los iguales, para ir forjando su autoconcepto y su autoestima. Por ejemplo, en primaria, hablaban ayer en el congreso, en una de las ponencias, de cómo la tolerancia a la frustración y la dedicación al esfuerzo se ha visto mermada en los últimos años, en las últimas generaciones. I3E, sobre todo, se centra mucho en trabajar la tolerancia a la frustración.
Y lo hace con dinámicas no solamente para que los niños trabajen, sino son dinámicas que también lo que persiguen es formar a los maestros y a los profesores. Os pongo un ejemplo. Para trabajar la tolerancia a la frustración o para investigar la tolerancia a la frustración os sonará un experimento de los años 60, no recuerdo exactamente de los autores que lo hacen, en el que se les pone a los niños una tarta o unas golosinas, hay distintas variaciones del experimento, y se les dice que tienen que esperar a que venga el profesor o el experimentador y tienen que estar viendo las golosinas y que tienen que esperar a que venga él para tomarlas. Y que si esperan, pues tendrán más cantidad. Entonces, este experimento lo que demuestra es que los niños que son capaces de esperar, tienen demora de la recompensa y toleran esa frustración de no recibir la recompensa de forma inmediata, se hace un estudio longitudinal y esos niños se observa que posteriormente tienen más éxito académico, emocionalmente son más estables, tienen unas conductas más adecuadas dentro y fuera del aula, etcétera, etcétera. Basándonos en este experimento, lo que hacemos es diseñar una dinámica en la que a los niños se les pone un caramelo, una pegatina, depende, delante de la mesa, al principio de la jornada. Y se les pide que durante toda la jornada tienen que esperar a tomar ese caramelo o esa chocolatina. Se puede hacer de la forma que quieran los profesores, puede estar en la mesa del profesor como ellos deseen, conociendo un poco las características de su grupo clase. Si los niños aguantan al final de la jornada sin tomar esa recompensa, si demoran la recompensa, si toleran la frustración para tener esa recompensa de forma inmediata, recibirán una recompensa mayor. Entonces, se ven muchas diferencias interindividuales y lo que quiero decir es que con esta dinámica en concreto aislada no conseguimos trabajar la demora de la recompensa, la tolerancia a la frustración, pero estamos formando a los maestros. El Departamento de Orientación, cuando explica esta dinámica dentro del plan de acción tutorial, como luego veremos, explica que esta tiene que ser la tónica habitual cuando trabajamos con los alumnos ese aspecto tan importante, la tolerancia a la frustración. Y que cuando vayan a tener una actividad divertida al finalizar la semana, que se lo tienen que recordar al inicio de la semana. Vais a tener esta actividad, es importante que esperéis, cuando la tengáis el viernes veréis cómo la vais a disfrutar más porque habéis esperado, porque observábamos que la tendencia de los profesores era todo lo contrario. Tenían a lo mejor una excursión el viernes o una actividad divertida el viernes y no se lo decían porque entonces se ponían nerviosos durante toda la semana. Y es que tienen que ponerse nerviosos, tienen que excitarse porque van a tener esa actividad. Y ahí está el maestro para controlar esa excitación y enseñarles que tienen que saber ellos controlar esa situación, controlar, esperar, saber esperar y que luego la recompensa va a ser mayor. Entonces, como veis, es un poco trabajar todas las actividades con los niños, pero también formar de una forma implícita y no tradicional a los profesores. Esto es un poco un ejemplo. No me voy a detener en todas las actividades porque es imposible, pero para que veáis un poco cuál es la tónica de I3E, diseñar actividades que están trabajando la inteligencia emocional en todas las etapas, con todos los alumnos y sobre todo también con todo el equipo docente y no docente, como luego veremos. En secundaria, pues un poco más de lo mismo, se trabaja todo adaptado al estadio evolutivo en el que se encuentran los alumnos y las necesidades que ellos tienen. Empezamos a trabajar la toma de decisiones, por ejemplo, también la motivación y la responsabilidad es muy importante. Está todo siempre basado en las necesidades de los alumnos y sobre todo, como decía, en esta investigación que realizamos al principio, en la que vemos si el estadio evolutivo en el que se encuentran los alumnos, porque por ejemplo la empatía no la podemos trabajar en infantil cuando los alumnos todavía no tienen cognitivamente la capacidad de ser empáticos. Incluso en el primer ciclo de primaria, la empatía en el primer ciclo de primaria es cognoscitiva. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser empáticos con las personas de su entorno, con amigos, con familiares, con profesores, pero no con personas lejanas que no conocen. Por ejemplo, la famosa campaña del DOMUN, que muchos recordaréis de vuestra infancia, pues no sigue los principios de la inteligencia emocional, de los estadios evolutivos que llevan el desarrollo de la inteligencia emocional, porque un niño, cuando venían, yo me acuerdo en primero de GB o segundo de GB, que te venían con la huchita, echabas la moneda y no sabías muy bien a dónde iba. Entonces, eso hay que adaptarlo, eso hay que tenerlo en cuenta, no podemos trabajar la empatía de la forma que nos parezca. Aún así, tendrá sus resultados, pero no serán tan eficaces como luego veremos cuando lo hacemos de esta forma tan explícita, tan procedimentada y tan estudiada. En cuanto a los niveles de implantación, la implantación de I3E se hace en toda la comunidad educativa. Hablábamos del personal docente y no docente, de los maestros, del personal de servicios,
tiene que ser algo en el que todos estemos implicados. Entonces, I3E lo que ha hecho Colegio San Patricio y Fundación San Patricio lo que hace es formar a todo el personal en inteligencia emocional, pero de una forma no, vamos a ver, no académica, no, estas son las dinámicas que tienes que hacer. No solo de esa forma, que también, como ya he explicado al principio, sino además de una forma vivencial, personal. Si una persona, un maestro, un profesor no tiene competencias emocionales, difícilmente va a formar a sus alumnos en competencias emocionales. Típico ejemplo, no le puedes decir a un niño, no chilles chillando, pues esto es lo mismo. Entonces, por eso, el Colegio San Patricio y la Fundación San Patricio, cuando elabora el programa I3E, se centra muchísimo, uno de los pilares fundamentales es la formación del equipo. Y ya digo, de una forma externa, con formadores expertos en inteligencia emocional, y de una forma interna, a través de los departamentos de orientación. Os ponía ejemplos, no solamente hay que ir a un curso para formarse. La dinámica esta que os comentaba de la demora de la recompensa ya es una formación, y quizá más eficaz que la asistencia a un curso. Pues ya veis, dinámicas, los vídeos también nos han sido de gran utilidad, y luego la creación de grupos de innovación y mejora que impulsan todo este programa, todo este proyecto. Uno de los equipos de innovación y mejora sería el equipo I3E, compuesto por miembros de la dirección, miembros de los departamentos de orientación de los 3 centros, puesto que somos 2 centros de infantil y primaria y uno de secundaria, expertos en inteligencia emocional, miembros de la Fundación San Patricio. O sea, es un equipo potente que lo que hace es dinamizar todo el programa. Por eso yo decía que esto es lo que asegura el éxito del programa. No es lo mismo comprar de una editorial un programita de inteligencia emocional, si se le reparte a los profesores y ya está, no necesita un equipo, un respaldo detrás. Después estarían las familias, a las que también formamos a través de conferencias. En la página web tienen el dossier en el que ven todas estas actividades detalladas por etapa y por curso, por lo que ellos pueden participar desde el hogar. Ya digo que se les forma también a través de conferencias. Y luego la implantación del programa en los alumnos, que es un poco el objetivo Diana, se hace a través del plan de acción tutorial. En secundaria es sencillo porque hay una hora dentro del currículum en el que estas dinámicas se pueden desarrollar. En infantil y primaria se hace de una forma transversal. Y luego además lo hacemos como novedad a través de los idiomas, que hay estudios que demuestran que a través de los idiomas es muchísimo más fácil para los alumnos, para los niños, hablar de emociones y desarrollar la inteligencia emocional. Esto es un poco como que están actuando, es como cuando un actor se sube a un escenario y es capaz de interpretar papeles. Pues los estudios demuestran que los niños, cuando trabajan las emociones a través de los idiomas, les es mucho más sencillo. Luego, a través de la educación física y la psicomotricidad es un filón para trabajar la inteligencia emocional. Todos como docentes alguna vez, cuando hemos tenido dudas sobre si un niño está integrado o no en el aula, preguntamos a los maestros de psicomotricidad o de educación física y a los profesores si a la hora de hacer grupos para trabajar las actividades de educación física son los primeros en ser elegidos o no lo son. O sea que es también una gran oportunidad trabajarlo a través de la educación física. Y luego, por otro lado, la implantación en toda la comunidad educativa se hace también en otros colegios a nivel nacional. De hecho, por eso estamos presentes en este congreso. Además, estamos pendientes de la certificación de un sello con AENOR y con la consultora Overlap. O sea, que la proyección, nosotros queremos que esto, como hemos visto que es muy eficaz, no solo trabajarlo en el colegio, sino el poder compartirlo con toda la comunidad educativa, que como hoy muy bien decía el Padre Ángel, es nuestra labor, el hacer un mundo mejor. Y nosotros, desde la Fundación San Patricio y el Colegio San Patricio, creemos que esto es una forma de hacerlo, porque de verdad que los resultados están ahí como ahora verán. Me da mucha pena tener tan poco tiempo y por eso estoy hablando a tantísima velocidad, pero es que este programa es emocionante, va a dar redundancia, porque es que de verdad que lo verán. Y no es que lo esté vendiendo, a mí me da igual. ¿Por qué es innovador I3E? Ya les he ido comentando. Por un lado estaría el equipo I3E, que les comentaba al principio, que es el que dinamiza todo el programa. Y es un equipo que se reúne semanalmente, que trabaja por la mejora del programa, que evalúa el programa, que investiga sobre el programa, y esa es una innovación. No en todos los centros se da. Por otro lado, estaría adaptado, como ya he dicho, al estadio evolutivo emocional de cada etapa, de cada curso, de cada ciclo. Ya digo que muchas veces se han cometido errores en este sentido y nosotros hemos investigado para que en el programa no sea así. En cuanto al ámbito de la aplicación, ya han visto que es en toda la comunidad educativa, se hace a través de los idiomas, por lo que les comentaba. La educación física, por otro lado, también es fundamental a través de la formación religiosa, y sobre todo se hacen diseños y materiales propios.
Lo más interesante sería lo que les comentaba al principio del tema de la investigación. I3E establece una línea base, evalúa a todos los alumnos como ahora veremos, aplica el programa y vuelve a evaluar. Este es el segundo año de implantación, por lo tanto celebra evaluación de seguimiento, pero luego haría seguimientos continuos. Y además tenemos un grupo control en el que nos está aplicando el programa, podemos comparar cuáles son los efectos gracias a este grupo control. Los resultados que se esperan de la evaluación. En esta investigación que hacemos al principio, antes de elaborar el programa, toda la literatura, todos los programas que se han implantado, sobre todo en Estados Unidos, todos concluyen que estos son los resultados o los beneficios que se obtienen cuando uno trabaja la inteligencia emocional de forma explícita, como estamos haciendo a través de I3E. Aquí aparecen gran cantidad de beneficios que son esperables y que ya digo que la literatura, cuando se revisa, todos coinciden en ellos, muchos muy vinculados con el tema de la inteligencia emocional, como por ejemplo el de la autoestima, el de la seguridad, el del aumento de las relaciones interpersonales, y otros que no están tan directamente relacionados, pero sí muy vinculados, como el rendimiento académico, el aumento del rendimiento académico, la disminución del absentismo escolar, etcétera, etcétera. He puesto en negrita algunos de ellos que son de los que os voy a mostrar los resultados. Bien, un poco para centrarnos en la investigación. Se trata de un diseño cuasi experimental, no experimental. No podemos éticamente en educación trabajar de esta forma dentro de las aulas. Por lo tanto, hay variables que no tenemos controladas. Ya veremos cómo lo hacemos, porque los grupos ya están hechos. Pero sí que les decía que tenemos un grupo control. Las muestras de alumnos son, por un lado, nuestro grupo experimental o cuasi experimental que recibe el programa I3E, y por otro lado, el grupo control, que es una muestra nacional de un ENES como mínimo 6.000 alumnos, de las mismas características socioeconómicas, colegios también religiosos. O sea, que es un grupo control importante y además es una muestra viva. Cada vez que nosotros aplicamos los cuestionarios que ahora veremos, este grupo control también los aplica, puesto que es a través de una consultora que varios colegios, varios centros de la Comunidad de Madrid, a lo mejor la conocen, CEIS, y a nivel nacional aplican este cuestionario. Por lo tanto, va además siempre con una muestra viva. Por otro lado, lo que les decía, se hace una preevaluación, se hace una postevaluación y se comparan los resultados. Para poder controlar la maduración de los alumnos, puesto que si volvemos a medir los mismos alumnos, aplicamos una prueba en segundo de la ESO, por ejemplo, como luego veremos. Aplicamos el programa y volvemos a aplicar la prueba en cuarto, me podrían decir, claro, ha mejorado emocionalmente porque está ahí el efecto de maduración, ha crecido y las competencias emocionales se desarrollan. Eso es cierto, pero por eso lo que hacemos es un análisis longitudinal, los mismos alumnos, para controlar las diferencias interindividuales, y un análisis transversal. Alumnos de segundo de la ESO sin recibir el programa y alumnos de segundo de la ESO que ya han recibido el programa. Ahí controlamos la maduración, tienen la misma edad. Y luego combinamos los resultados. Después estarían las técnicas de evaluación. Como decía, hacemos una evaluación 360. ¿Qué quiere decir? Que evaluamos un mismo aspecto a través de distintas pruebas de evaluación para asegurarnos la objetividad. Tenemos pruebas de percepción de los alumnos, de las familias, de los maestros. Tenemos cuestionarios estandarizados de personalidad, que son los que les decía que tenemos la muestra estandarizada con la que podemos comparar. Y luego registro de datos objetivos, como son las calificaciones. Las calificaciones no solo las medimos a través de la percepción de los profesores, sino también las notas reales, el número de partes de disciplina, de conducta, etc. Es decir, todo esto lo medimos antes de aplicar el programa. Aplicamos el programa y volvemos a realizar la misma evaluación para ver diferencias, tanto en los mismos alumnos, como les decía, que han recibido el programa, como en alumnos de los mismos cursos, en el mismo nivel, pero que son diferentes alumnos que lo recibieron y que no. Aquí vienen un poco las pruebas que se aplican, pues el sociométrico para todo el tema de las relaciones interpersonales. Aquí nos hemos centrado en un rasgo, como les decía, hay factores que ya tenemos medidos y que ya tenemos resultados y que les podemos mostrar, como es el tema de las relaciones interpersonales. Aquí aparecen las pruebas que pasamos, que sería el sociométrico, para ver el número de rechazos en los alumnos, pruebas de personalidad, que están midiendo el factor de relaciones interpersonales, y cuestionarios de percepción a los profesores y a las familias y a los propios alumnos, si perciben que han aumentado las relaciones interpersonales. Esto asegura la objetividad en la evaluación. Si lo medimos de tres formas diferentes y todo concluye lo mismo, podemos concluir que sí que existen resultados.
Ya les he explicado un poco que sería un análisis longitudinal y transversal y pasamos a ver los primeros resultados, después de dos cursos de aplicación. Sería el factor relaciones interpersonales, lo hemos hecho con seguridad en sí mismo, con autoestima, pero para no aburrirles con datos vamos a hacer una pequeña muestra y luego lo podríamos ampliar, ya digo, cuando les demos el contacto del colegio por si tienen interés. En cuanto a relaciones interpersonales en el test de personalidad, en azul aparece la muestra de la población nacional, que decíamos que era la muestra que utilizamos como grupo control, en el curso 10-11, que están en segundo de la ESO, y en el curso 12-13, cuando ya están en cuarto de la ESO. Son los mismos alumnos de la población nacional, el grupo control, que no ha recibido ningún programa de inteligencia emocional, ya digo que son 6.000, 8.000 alumnos, y analizamos la diferencia en el factor de relaciones interpersonales. Vemos lo que ha aumentado. Y luego vemos en la población San Patricio, en el curso 10-11, cuando estaban en segundo de la ESO, antes de aplicar el programa I3E, y luego cuando están en cuarto de la ESO, 2 cursos después de implantación del programa I3E. Como ven, las diferencias son muy significativas y muy notables. Cuando en el nivel de partida la diferencia no es significativa, cuando se hace el análisis estadístico de esta prueba, de este test de personalidad, aparece que la diferencia es significativa en las puntuaciones a partir de 2,5. Estos son puntuaciones percentílicas. Entonces, la población nacional y la población San Patricio parten del mismo punto. No hay una diferencia significativa. Y luego sí que hay un aumento por la maduración en la población nacional, en el grupo control, pero el aumento es muchísimo mayor en el grupo que ha recibido la formación en inteligencia emocional. Esto de forma aislada me podrían decir, puede ser coincidencia o puede ser... Pero es que todos los datos apuntan a lo mismo, ¿eh? Aquí es la misma información, pero para los que no son tan visuales y más numéricos que lo puedan ver en datos numéricos. En San Patricio aumenta 18,50 puntuaciones percentílicas. No olvidemos que estamos hablando de porcentajes. Aumenta el 18,50%. En cambio, la población nacional aumenta el 7,25%. Ambas son significativas, pero es más del doble. Si seguimos viendo los datos, en cuanto al análisis longitudinal, de nuevo los mismos alumnos en el sociométrico, también hay una disminución de rechazos del 3%, lo que se considera a lo mejor 1 o 2 alumnos dentro de un aula son menos rechazados. Eso, desde luego, para quien esté sensibilizado con este tema, que creo que somos todos, pues es un dato relevante. De nuevo, este sería el análisis transversal. Es lo mismo alumnos de segundo de la ESO en el curso 10-11 y alumnos de segundo de la ESO, de las mismas edades para controlar la maduración, en el curso 12-13. Esta sería la muestra nacional, el azul, y la muestra San Patricio, que ha recibido el I3E. Como ven, la caída en la muestra nacional es importante de una generación a otra, son alumnos de la misma edad pero de generaciones diferentes, y en la muestra San Patricio se mantiene, porque ya hemos dicho que sería 2,5 para que sea significativo. En ese caso no hay caída. En la población nacional sí pues puede ser debido a la situación que estamos viviendo. Bueno, estos serían más datos. Voy a mostrar, en la autoestima sucede exactamente lo mismo, por eso ya digo que si lo analizamos de forma aislada puede que no nos esté dando información, pero cuando todos los datos están apuntando a lo mismo, están viendo aquí hay un 3% de subida, son los mismos alumnos, la muestra nacional, cuando están en segundo, cuando están en cuarto, y en San Patricio es de un 13% de subida, por lo tanto es muy significativo. En primaria, lo que hemos visto hasta ahora es segundo y cuarto de ESO. En primaria sucede lo mismo, la autoestima también aumenta de forma significativa en la muestra San Patricio, 3,34 ya es significativo. O sea, todos los datos, no les voy a abrir con tantos datos, apuntan a lo mismo, son los primeros resultados, seríamos muy atrevidos y muy ignorantes si con esto dijéramos que I3E, porque queremos seguir evaluando, queremos seguir analizando, pero los datos están ahí, el aumento está ahí en todos esos factores, de inteligencia emocional, que aumentan las relaciones interpersonales positivas, disminuyen las elecciones de rechazo, aumenta la autoestima tanto en secundaria como en primaria. Y luego quería haber puesto un vídeo, pero me parece que no funciona. Simplemente para animaros a que trabajéis o animarles a que trabajen la inteligencia emocional de una forma siempre muy consciente, no de una forma intuitiva o para resolver problemas o porque siempre lo he hecho y yo no, que seamos conscientes que es muy importante, que es una carencia que está en las aulas, que hoy en día incluso hay una necesidad mayor de trabajarlo y que, pues, que entre todos podemos hacer un mundo mejor. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran
Sí. Yo, bueno, más que una pregunta, a lo mejor es una apunte. Simplemente cuando vi las asignaturas con las que trabajabais en el programa, yo como soy de música, una de las asignaturas importantes en las que puedes trabajar en el uso emocional sería con la música. Sí, lo trabajamos a través de todas las áreas y de todas las materias. Y además la música especialmente. Estamos empezando con todo el tema de musicoterapia, utilizando la música para todo el tema de la autorregulación emocional, que es fundamental, para la expresión de emociones en infantil a través de la música. Se pueden hacer muchísimas cosas. Así como vídeo, bueno, religión, educación física y... Bueno, por poner unas representativas, pero lo hacemos en todas. Muy buena gente. Vale. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y no sé si escribir el correo electrónico. Bueno, se lo digo si quieren, amoratino, sin S. ¿Aparece en la página web del cole? Sí, en la página web en el cole aparecen los correos electrónicos.